CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Nos acompañan en la entrevista en línea, son ustedes bienvenidos. Es miércoles 14 de diciembre de 2011. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan a esta hora del día a través de laprensagráfica.com y también a las 9 de la noche en Canal 25. Con nuestro invitado exploraremos dos o tres grandes temas centrales este día: el impacto de las reformas fiscales en el sector industrial del país, en particular, y de perspectiva de 2012 y desde luego de la política industrial que ha sido lanzada. Queremos explorar si esa propuesta sufrirá las consecuencias de la reforma fiscal, que dicho sea de paso, pues es posible que este mismo día sea aprobada por la Asamblea Legislativa. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Simán, él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Javier, bienvenido, un gusto. William, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa, es un gusto estar aquí. Perfecto, Javier, para comenzar, en el tema de agenda, pues está la discusión del paquete de reforma fiscal. Hay muchas probabilidades de que algunos diputados decidan dar sus votos. Estamos hablando concretamente del partido Gana, también del FMLN, que desde luego siempre ha estado dispuesto a eso. Y por ahí Conciliación Nacional, Concertación Nacional o el Partido Demócrata Cristiano, que todavía no se sabe cuál va a ser su decisión. Pero en principio, ¿cómo puede golpear o no esta reforma fiscal al sector industrial del país? William, nosotros pues estamos esperanzados en que los diputados tomen una decisión muy responsable. Este día entendemos que pasa a la plenaria de la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma del impuesto sobre la renta. Esperaríamos que los diputados tomen muy en serio su responsabilidad y que no vayan a votar solo por conveniencias o por arreglos políticos. Esta reforma tiene un grave impacto en la economía, nosotros estamos muy preocupados y no lo hacemos por meter miedo, sino que sencillamente estamos viendo los indicadores económicos que tal vez otras personas o en la Asamblea no están viendo. Para darte un ejemplo, la economía se proyectaba crecer 2.5% y con suerte vamos a llegar a 1.2%. El Ejecutivo dijo 1.4, ¿no? El BCR dijo que entre 1.2 y 1.4. Nuestra estimación es que vamos a andar muy similar con lo que dijo el Banco Central de Reserva, pegándole al 1.2 y con suerte un poquito más de 1.2. Nos preocupa que las exportaciones están creciendo 20%, pero solo en valor dólares. Eso se debe a que estamos exportando a un precio más caro porque las materias primas nos están costando más caras. Pero cuando tú evalúas las exportaciones en volumen, solo estamos creciendo como un 2%. Es decir, que no estamos exportando más, no ha aumentado nuestra productividad. Sencillamente estamos exportando a mayores precios porque nos está costando más cara la materia prima. Otro indicador muy importante es que la industria el año pasado, en el 2010, logramos generar 10,000 nuevos empleos. Este año, en el 2011, apenas llevamos 1,000 empleos generados. O sea, de que es obvio que ese impulso que traía la economía el año pasado, recuperándose de la crisis económica, se está perdiendo ese impulso. ¿Qué hace que pierda dinamismo entonces? Mira, ¿Cuáles son los factores? Son un montón de factores externos e internos. La economía mundial como que se está desacelerando. Las materias primas llegaron a precios muy elevados y luego cayeron. Todavía tenemos inventarios caros. Pero también hay factores internos y seguimos repitiendo lo mismo. Es la incertidumbre política, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, esta falta de reglas claras, el cambio de reglas. Por ejemplo, tú mencionabas la reforma a la renta. Si tú ves, siempre en la última plenaria de la Asamblea Legislativa es cuando se aprueban los paquetazos fiscales. Y esto no es de este gobierno, esto ha sido tradicional. Si tú ves las últimas 4 reformas, tienden a hacerse a última hora. Bueno, de hecho, el día de ayer conversamos con don Carlos Quintanilla Smith, el ex vicepresidente de la República, y traíamos a cuenta, por ejemplo, 2 hechos trascendentales que se tomaron y que fue sin mayor consulta. El tema de dolarización, que incluso él aceptó de que es una declaración, creo que por primera vez él lo admite públicamente, que durante la dolarización a las 4 de la tarde le llamó Francisco Flores, el entonces presidente, para decirle que la dolarización iba, que le estaba informando para que no se enterara por los medios, porque iba a dar una conferencia más tarde. Sí.
Ese fue el tema de dolarización. En el tema de Tratado de Libre Comercio, bueno, Ciro Cruz Cepeda del PCN, que dijo que ni siquiera había leído el documento. O sea, hay un poco de cultura de hacer esas cosas de esa manera. Lo de la dolarización creo que sucedió lo mismo, por eso te digo que no es una mala práctica solo de este gobierno, sino que anteriormente, con lo del TLC, pues con lo del CAFTA, sí creo que hubo bastante discusión del tema, se permitió el involucramiento y la discusión de parte de los diferentes sectores. Pero coincido con el ex vicepresidente en el sentido de que estas cuestiones se deben de discutir seriamente y técnicamente y anticipadamente, ¿verdad? Y no hacerlo a última hora solo para tapar un hoyo fiscal. Como tú ves, está la Asamblea por considerar ahora una reforma muy importante al impuesto sobre la renta en la última plenaria, cuando no ha habido una discusión seria y técnica entre las partes. Es decir, el sector privado tuvimos la oportunidad de que nos recibiera la Comisión de Hacienda este lunes, cuando ya ellos ya habían negociado con el ministro, tienen 2 semanas de estar platicando, desconocemos qué acuerdos han llegado. El ministro, cuando nos lo presentó hace 2 semanas, nos convocaron un viernes a las 5 de la tarde para que nos presentáramos el lunes a las 10 de la mañana, y el lunes a las 10 nos presentaron la propuesta, y cuando pedimos copia no se nos quiso dar una copia. Cuando le preguntamos al secretario técnico que si íbamos a tener una reunión técnica para discutir la propuesta, se nos dijo que iban a consultar con el presidente. Entonces, como tú ves, en ningún momento se permitió una discusión técnica y seria de esta propuesta y del impacto que pueda tener. La propuesta tiene algunas cosas que nosotros no podemos oponernos, que consideramos buenas, pero también tiene otras reformas que van a tener un gran impacto en la economía del país. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero leer un comentario incluso que está posteado en el Facebook personal de la diputada Lorena Peña, que es la presidenta de la Comisión Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver ese punto porque también hubo ahí algunos planteamientos que decían de que ustedes habían llegado a la Asamblea a meter miedo. ¿Qué es lo que mete miedo a esta discusión? Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Con nosotros en nuestros estudios se encuentra Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Bueno, le señalaron a ustedes, los diputados del FMLN, el pasado lunes, de que ustedes habían llegado a meter miedo. La pregunta es, ¿quién está generando miedo? ¿Quién está metiendo miedo? Porque además el miedo puede ser inventado, pero puede ser sobre la base de hechos reales. ¿Qué está pasando sobre ese punto en particular? Porque quiero leerle un comentario que ha posteado en su Facebook personal la diputada Lorena Peña, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Dice, sobre este tema que estamos conversando, que San Romero ilumine la plenaria y derrote la avaricia de los millonarios evasores para que aprobemos la reforma fiscal en beneficio de las mayorías. Amén. Así cierra. Es una lástima, William, de que Lorena, siendo la presidenta de la Comisión de Hacienda, esté convirtiendo esto en un debate ideológico. Y esto debió haber sido un debate técnico y serio y oportuno. Nosotros llegamos a la comisión a hacer una presentación de lo que nosotros consideramos puede ser el impacto de cada una de las reformas. Abordamos las que nos preocupan, no todas. El diputado Orestes del FMLN pues salió con
con una retórica bastante anticuada, hablando de los 20 años de Arena, hablando del modelo económico y nosotros, y diciendo pues de que llegábamos a meter miedo. En realidad nosotros, y como lo dije en esa ocasión, te lo repito a ti, nos preocupa que ellos no estén preocupados, nos preocupa que ellos no estén viendo la situación económica del país. Nosotros que estamos en el día a día, nos damos cuenta de la crisis que se nos avecina, de la crisis que estamos pasando. Te comentaba de la poca generación de empleo. Y lo que pasa es de que ellos están predispuestos que porque una o dos empresas multinacionales grandes no han pagado impuestos, creen que todos son iguales. Nosotros le hicimos ver a los diputados de que la mayoría de empresas tenemos auditorías del Ministerio de Hacienda constantemente, tenemos 3 auditores de impuestos de renta, de impuestos internos, de aduana y de IVA. Están constantemente auditándonos. Si los diputados tienen dudas sobre la declaración de renta de algunas de las empresas, que los emplacen, que los investiguen. Para eso está el Ministerio de Hacienda, que los auditen igual que nos auditan a todos los que sí pagamos impuestos. Bueno, pero no es correcto, William, no es correcto que por esas empresas se trate de imponer un impuesto del 1% sobre ventas que va a tener un grave impacto sobre los pequeños y los medianos empresarios. ¿Qué dice el ministro? Cuando la ARNEP se ha preocupado por los pequeños empresarios. Y ese es el error más grande, porque en vez de tener un debate técnico y atacar argumentos con argumentos, lo que están haciendo es atacar a los que damos los argumentos. Se convierte en un ataque a personas por no poder defender con argumentos sus propuestas. Ahora, en términos muy concretos, por ejemplo, para los industriales, ¿qué consecuencias son las que ustedes anticipan? Es decir, ¿de qué manera se va a expresar si es aprobada esta reforma fiscal como está planteada? Es decir, ¿puede llevar a una situación tan extrema, por ejemplo, con el despido de personal el próximo año? ¿Puede llevar a una situación tan extrema como el cierre de empresas? Mira, el sector industrial de por sí, con los números que te estaba dando hace poco, y ahí te estoy dejando el balance industrial a octubre, refleja una decaída. Es decir, no vamos creciendo, estamos estancados. El crecimiento que logramos el año pasado está estancado y es desafortunado porque ahorita hay muchas oportunidades que El Salvador pudiese aprovechar y no las estamos aprovechando porque estamos en estas discusiones estériles internamente. China se está volviendo un país más consumista, menos exportador, está siendo más caro. Eso está dejando mercados abiertos para que nosotros los aprovechemos. Y como no los estamos aprovechando, países como Bangladesh, como Vietnam, como India, están aprovechando. Te doy un ejemplo. Vietnam le otorga cualquier tipo de prestación y de beneficios a las empresas que se instalen para exportar. Les da terrenos, les da construcciones para 50 años sin cobro de alquiler. Entendemos que Vietnam tiene aproximadamente 39 incentivos fiscales para los exportadores. China tiene 72 incentivos fiscales para exportadores. El Salvador no tiene nada. Eliminamos el drawback. Se pasó la ley de fomento a la productividad, que a esta fecha no se ha ni siquiera implementado. Se aprobó la ley de reintegro de los impuestos para los exportadores, que esta es hora que ni se ha implementado. La ley de calidad hasta el día de ayer se lanzó. En fin, hay un montón de iniciativas acertadas de los diferentes ministerios económicos, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, que no se están ejecutando. Entonces El Salvador está perdiendo grandes oportunidades por seguir en estas discusiones estériles. Con tu pregunta del impacto en la industria, lo que más nos preocupa, William, es que la industria es bien susceptible a estas incertidumbres, a este cambio de reglas, porque la industria invierte no para mañana, invierte para dentro de 3, 5 años. Tú empiezas a ampliar tu base productiva, construyes una nave industrial, importas maquinaria, es una inversión millonaria para dentro de 3 a 5 años. De largo plazo. Entonces esos primeros años seguro que te va a generar una pérdida, ¿verdad? Entonces el industrial es más a mediano y largo plazo. Durante esos 3 años que tenga pérdida, con esta reforma se le va a aplicar el 1% sobre las ventas brutas. Eso es un impuesto muy fuerte para una empresa que está generando empleo, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí va a haber muchas empresas que van a dejar de invertir y eso va a dejar de generar nuevas oportunidades de trabajo, que es lo que en la ASI estamos fomentando, nuevas oportunidades de trabajo. Ahora, en el caso de las condiciones que están ofreciendo otros países, que usted sacaba el caso de Vietnam, de China continental, como ahora pues está exportando menos, más consumismo, y usted decía hay otros mercados que están quedando por ahí que se pueden aprovechar, pero yo quiero ir sobre el punto de los inversionistas. ¿Por qué los inversionistas no están colocando la mirada sobre El Salvador? Mira, para empezar,
Nicaragua y Honduras tienen mejores condiciones, porque cuando ellos se adhirieron a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, su ingreso per cápita por habitante era menor a $1,000, entonces se les considera países en desarrollo. Entonces ellos no están obligados a desmantelar ninguno de sus incentivos a las exportaciones. Ellos pueden seguir manteniendo incentivos a exportaciones, pueden seguir manteniendo su régimen de zonas francas. El Salvador y Guatemala tenemos per cápita muy por arriba de esos $1,000 y sí nos consideramos países ya en desarrollo, y en ese sentido tenemos que revisar, se eliminó los incentivos de exportación y tenemos que revisar la ley de zonas francas. Esa falta de reglas claras, esa falta de seguridad en el país es lo que hace que los inversionistas extranjeros pongan la mirada en los países vecinos donde es más fácil hacer negocio. Y otro factor importante es que nosotros... Javier, perdón, no tiene nada que ver, porque hay argumentos de quienes sostienen, por ejemplo, de que, claro, los industriales ven en esos otros países la posibilidad de invertir porque hay bajos salarios, hay menos respeto a las leyes laborales para los trabajadores, y que eso pues es lo que más genera el incentivo. Fíjate que en la parte laboral tal vez no tanto. Nosotros hemos tenido experiencia en la industria en los países vecinos donde aunque los salarios sean menores, la productividad no es igual de buena que la productividad del salvadoreño. Entonces en ese sentido se compensa la productividad del Salvador. Pero más que todo son las condiciones, es el entorno, ¿verdad? En un país donde las reglas se están cambiando de la noche a la mañana, como va a pasar ahora con el impuesto sobre la renta, en un país donde hay una gran inseguridad, donde hay una gran polarización política, los inversionistas prefieren irse a países más estables, con mayores condiciones de competitividad. Y otro factor que te mencionaba es que nosotros no debemos hablar solo de inversión extranjera. Nosotros tenemos que enamorar al inversionista salvadoreño también para que continúe invirtiendo. Claro, debe ser el primero. El inversionista salvadoreño es el que está más al tanto de qué pasa en el país y tal vez por eso es de que está un poquito más prudente en sus inversiones que los inversionistas extranjeros, que se les da un trato diferente en el país. De acuerdo. Hacemos otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, nos está escribiendo a través de Facebook, Roberto Alegría dice: los salvadoreños necesitamos que los señores empresarios sean moderados, que se den cuenta que necesitamos de ellos y que el país necesita de ellos. Con esta reforma nuestro país podrá seguir haciendo adelante, dice, viendo el desarrollo y el bienestar de todos. Aprecio mucho ese comentario, William, porque en realidad al empresario se le trata de desprestigiar usualmente. Y esta discusión de los impuestos, en vez de volverse una discusión técnica, se vuelve una discusión social y una discusión ideológica en la que se trata de dividir a la población entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, y todos somos salvadoreños, todos estamos en el mismo barco, y los empresarios generamos empleo, generamos divisas para el país, generamos exportaciones, y los empresarios estamos pagando impuestos y estamos dispuestos a seguir pagando impuestos cuando veamos un buen uso que se le da en el Estado a los recursos que nosotros pagamos. Entonces, en ese sentido, pues creemos de que no se trata solo del gobierno central, sino que también del Estado, las otras instituciones como la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial y también el órgano judicial tienen que demostrar un poquito su esfuerzo de austeridad, ¿verdad? No podemos
no hay impuesto que vaya a alcanzar para seguir pagando el nivel de gastos que llevamos. Es decir, ¿no tienen claridad ustedes, por ejemplo, de cómo se están invirtiendo los recursos en este gobierno? Pues nosotros exigimos un poquito más de transparencia. Yo creo que la población en general, William, está pidiendo más transparencia, más rendición de cuentas. Si en el pasado no se ha tenido, no es justificación para que en el presente no lo tengamos. Creo de que la población ha madurado mucho y estamos exigiendo rendición de cuentas, reducción de gastos. No hay impuesto que va a alcanzar para pagar el ritmo de gastos que lleva nuestro país. Y como te decía, la solución no es más impuestos, la solución es un gobierno más responsable fiscalmente, ¿verdad? Javier, ¿dónde queda la parte social? Porque, bueno, evidentemente hay necesidad de invertir más en la parte social. La inversión en la parte social, entonces, ¿se pondría en tela de juicio si no hay más ingresos, por ejemplo? Claro que no, William. Nosotros coincidimos de que parte de las responsabilidades del Estado es la ayuda social. El Estado existe para proveer salud, educación, seguridad, combatir la pobreza, el tema de medio ambiente. Pero cuando el Estado aumenta sus impuestos y no está dando esos servicios, pone en cuestionamiento qué está haciendo con los recursos, ¿me entiendes? Si el Estado está invirtiendo en salud y no vemos buena salud, no hay medicamentos en los hospitales, entonces uno se cuestiona cómo se están manejando los recursos del Estado. Cuando el Estado está invirtiendo en más seguridad, más policías y no vemos mejora, no hay efectividad en el plan, entonces la población empieza a dudar, ¿para qué voy a pagar más impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, pero es necesario porque el Estado funciona para proveerle a la sociedad todos esos servicios. Y parte de los subsidios deben de focalizarse a los más necesitados, William. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del subsidio eléctrico. Nosotros insistimos que el subsidio eléctrico debe enfocarse a los de 99 kilowatts para abajo. Debe de seguirse dando. Irónicamente, para ellos ya no hay pisto. El Ministerio de Hacienda, los 8,5 millones que pagaba al mes por el subsidio eléctrico de 99 kilowatts, ya no tiene dinero. Hoy está pagando con notas del Tesoro. Sin embargo, el subsidio para los de 100 a 200, que es aproximadamente 4,8 millones al mes, ese sí lo paga CEL y lo paga puntualmente. Entonces, ¿cómo es que hay dinero para el que menos lo necesita y no hay dinero para el subsidio del que sí lo necesita? Irónicamente, el subsidio de los más necesitados es solo de $8.50 y el subsidio de los que menos lo necesitan es de $18.75. Entonces, no es que estemos en contra de la ayuda social, es que hay que enfocarla primero para el que más la necesita y segundo para que solucione el problema, no para continuar con el mismo problema. Dos inquietudes planteadas para el siguiente segmento. En este país se está pagando más el que más tiene y la otra es que me gustaría escuchar su opinión sobre el nombramiento de Armando Flores como viceministro de Economía. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Javier, me interesa conocer un poco su opinión sobre el nombramiento de Armando Flores, que era el presidente de la Defensoría del Consumidor y ahora pasa como viceministro de Economía. Esta parte es importante, obviamente, tiene que ver con economía y tiene que ver con la actividad que ustedes desarrollan como empresarios y como industriales. Entonces, ¿cómo ven ese nombramiento en particular? Pues vemos afortunado que ya haya un nombramiento, porque tenemos 2 meses con el viceministerio de Economía acéfalo.
y el viceministro Mario Serna, el viceministro saliente, fue el que lideró la política industrial, William. Entonces, en ese sentido, su destitución pues dejó un vacío, especialmente con el sector industrial, con todo este esfuerzo que se estaba empujando para una política industrial. El presidente se ha tomado 2 meses para seleccionar a su sucesor. Nos enteramos ayer de que fue designado Armando Flores, que viene de la Defensoría. Nos ponemos a disposición del nuevo viceministro para trabajar juntos y esperamos pues que su labor sea enfocada técnicamente y que no vaya a ser una labor ideológica ni política, ¿verdad? Nos ponemos a su disposición para trabajar de la mano en todos los temas que afectan la economía de nuestro país y especialmente en el sector industrial que nosotros representamos. Ya el ex viceministro Serna le dio mucho seguimiento a la parte industrial. Sí, ¿Trabajó de la mano con ustedes? El viceministro Serna fue el que lideró junto con el Secretaría Técnica todo lo que fue la política industrial, que fue un trabajo muy extenso de 18 meses. Y cuando pues él fue destituido quedó acéfala Sí, claro. la viceministra. ¿Ustedes esperarían que Armando Flores trabaje en esa línea? Esperaríamos de que el nuevo viceministro retome la política y le dé el mismo empuje que le estábamos dando juntamente con el viceministro anterior y que podamos trabajar de la mano como hemos venido trabajando con todas las demás instituciones y dependencias del Ministerio de Economía. Bueno, la pregunta que también dejaba planteada era sobre si en este país se están pagando más los que más tienen, porque ese es el argumento central que hay alrededor de esto también. Y se dice, es que no están pagando más los que más tienen. Fíjate que yo creo que esa es una retórica divisoria de clases, William, porque si tú aplicas un porcentaje siempre va a pagar más el que gana más. Para darte un ejemplo, si tú ganas $1,000 y la tasa de renta es 25%, tú estás pagando $250 de impuestos. Claro. Pero si tú ganas $10,000, al aplicar el 25%, son $2,500 de impuestos. O sea que el que gana más está pagando 10 veces más que el que gana menos. O sea, de que esa es una retórica sin fundamento. Ahora hay que separar lo que es el impuesto de renta de las personas naturales de lo que es el impuesto de renta de las empresas. Yo creo que ahí es donde se genera el debate. En el impuesto de renta de las personas naturales paga más el que devenga más. Eso está claro porque tú aplicas el porcentaje a un ingreso mayor. En el caso de las empresas es diferente porque las empresas tienen una serie de deducciones de gastos que la ley le permite. Entonces no tiene que ver cuánto vendió una empresa, pero si tiene grandes inversiones y tiene grandes gastos, puede que no tenga una utilidad sobre la cual calcular un impuesto. Entonces la solución no es gravar sobre ventas, la solución es limitar la cantidad de deducciones que puede tomar una empresa, ¿verdad? Entonces hay soluciones técnicas a ese problema que apuntan algunos diputados, pero en forma ideológica y no en forma técnica. Ya le preguntaba cuando iniciamos, y me gustaría escuchar una respuesta, no sé si es posible tener una respuesta contundente, si esto va a derivar en despido de trabajadores, si entra esta reforma tal cual está planteada, si va a terminar incluso con el cierre de empresas. Eso es algo que no puedo determinar yo, William, pero sin duda esperaríamos que no. Quisiéramos pensar de que no, pero nos preocupa el ritmo que llevamos de poca generación de empleo. Y por supuesto esta reforma va a tener un gran impacto en la pequeña y mediana empresa más que en las grandes, ¿verdad? Una empresa grande pues tiene los recursos de poder hacerle frente más fácilmente, pero son los pequeños y los medianos los que generan mucho volumen de ventas, pero muy poco margen, los mayoristas. Sí, sí. Ellos van a tener que pagar un impuesto basado en sus ventas y no en sus ganancias, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que separar el debate entre la reforma de renta para las personas naturales y la reforma de renta en lo que respecta a las personas jurídicas, ¿verdad? Porque son dos temas que se están manejando revueltos, claro. y no es apropiado. Es decir, hay parte en la reforma como lo que es eliminar el pago de renta de 200 y pico mil contribuyentes que se les devuelve renta. Eso pues es eficiencia administrativa y eso pues nosotros no le vemos ningún problema. El hecho de subir un poquito el techo de las personas naturales, perfecto. Lo que nosotros estamos señalando es que en nuestro país el 55% de la economía es economía informal. Es gente que no paga impuestos, pero tampoco tiene acceso a la banca, tampoco tiene acceso a cobertura médica del Seguro Social, no tiene acceso a capacitación de INSAFORP. Entonces es urgente y es importante que los motivemos a que ellos se formalicen. Hubiésemos esperado, como llevamos 2 años platicando con el ministro de Hacienda,
que se incorpore en esta reforma una tasa única y simplificada, mucho menor, para incentivar al sector informal a formalizarse y a pagar impuestos. Porque lo que está pasando es que la base tributaria cada vez se hace menor y son pocos los que ahora van a pagar mucho más. Entonces, ahí te pregunto yo, ¿qué es lo justo? ¿Que estos pocos sigan pagando mucho más o que ampliemos la base con muchos que sí pueden pagar y no están pagando? Bueno, Ahora, pero es que lo más es como los gobiernos se van por lo más fácil. obviamente. Digo, porque es más fácil a los que ya tienen controlados que a ese sector que es Obviamente, informal. O sea, pero porque alguien nosotros- decía, por ejemplo, la semana pasada, perdón, que Panamá, por ejemplo, lo que hizo el ministro de Hacienda en Panamá fue llevarles cajas registradoras y colocarles cajas a todo el sector informal. O sea, tomaron ese tipo de medidas. Tenemos que tomar medidas para formalizar a ese 55% de la economía que no está contribuyendo y que sí tiene los ingresos, William, para pagar impuestos. Nosotros no estamos diciendo que hay que ponerle impuesto a los que poco tienen. Estamos diciendo que hay que ponerle impuesto al sector informal que tiene mucho más ingresos que muchos de los que ya están pagando. Y en ese sentido tenemos tiempos de estar en plática con el ministro de Hacienda para una tasa simplificada. El ministro dice que eso va a venir en la ley Pymes. El ministro de Economía ya lo contradijo y dijo que la ley Pymes, y estamos de acuerdo con el ministro de Economía, la ley Pymes no es para fiscalizar a la pequeña y mediana empresa. La ley Pymes es para fomentar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Entonces se debió haber incluido algo que permita la incorporación del sector formal. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos del impacto de esto en la política industrial que ustedes han presentado. ¿Qué tipo de impacto va a presentar entonces en la perspectiva que tienen ustedes de desarrollo para 2012? Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Javier, ustedes han presentado la política industrial de la ASI y hablan ahí de incremento de productividad, de disminución de los costos de producción, por ejemplo, para citar dos casos concretos. ¿Qué efecto va a tener esta reforma sobre el tema de productividad y también sobre el tema de disminución de costos de producción? Porque de repente parece que hay una seria contradicción con las aspiraciones que ustedes tienen. Definitivamente, y otra de las metas que teníamos en la política industrial, William, es el acceso a financiamiento, es el tema de la burocracia y tramitología excesiva. Y creemos de que todo eso pues se va a complicar un poco porque la industria ahora va a tener menos capital de trabajo. La industria de por sí ya se vio afectada porque las materias primas se duplicaron y se incrementaron en costo. Entonces la industria ahora tiene inventarios que cuestan muchísimo más y tiene cuentas por cobrar a sus clientes que cuestan muchísimo más y se ha descapitalizado. Ese es el capital que necesita para operar, pero también para generar nuevas inversiones. La industria está constantemente invirtiendo en maquinaria para ser más eficiente, para ser más productivo. Esas inversiones creemos que son las que se van a ver más afectadas porque la industria no va a tener el capital de trabajo. Porque ahora además hay que pagar 2% de pago a cuenta anticipado al gobierno. Entonces eso le resta a la industria, le resta mucho capital de trabajo. Eso además del hecho que el IVA todavía se tarda en devolvérsele a los que son industria exportadora. Pagan IVA a la hora de importar sus materias primas y que a la hora de exportar es tasa cero y tienen un crédito fiscal que el gobierno tiene que devolverles
y eso les resta mucho capital de trabajo. Ya, perdón, la semana pasada conversábamos, el viernes pasado, en este espacio con Miguel Ángel Espinosa, que fue director de Impuestos Internos, y hacíamos una especie de desglose bastante técnico de la propuesta de reforma fiscal. Decía él, por ejemplo, que el impacto que va a tener para los pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo, ¿quién oferta zapatos, digamos, al Ministerio de Educación? Dice, el Ministerio de Educación paga 3, 4, 5, 6 meses después. Sin embargo, sobre ese capital van a entonces, esa figura del caso de los pequeños y medianos empresarios que van del día a día, pues, ¿se puede reflejar en el caso de la industria? Definitivamente que sí, William, porque aumentarles el pago a cuenta es desembolsar cada mes una cantidad mayor de su propio capital de trabajo para ayudarle al gobierno anticipándole los impuestos que uno tendría que pagar después. ¿Puede descapitalizar una empresa? Definitivamente que sí, y encima de eso, una empresa, a pesar que tenga pérdidas operativas, va a tener que pagar un impuesto del 1% sobre sus ventas brutas. Nosotros lo que vemos con la reforma tributaria, William, es de que siempre está a última hora nuestros gobiernos y legisladores aprobando reformas para tapar hoyos fiscales, pero nosotros necesitamos revisar toda la estructura tributaria porque los impuestos son una herramienta para incentivar o para desincentivar. Para incentivar ciertas actividades que son buenas para la economía y para desincentivar ciertas actividades que no lo son. Pero con nuestro sistema tributario, así como está estructurado, es un desincentivo total. Si tú tienes ahorros de $10,000 y tú estás devengando intereses de tenerlo en el banco, tú solo pagas el 10% de impuestos sobre la renta sobre esos intereses. Pero si tú sos un salvadoreño emprendedor que quiere montar un negocio que genera oportunidades de trabajo para otros salvadoreños y que tú estás dispuesto a arriesgar tu capital, al final tú terminas pagando no solo el 30% de impuesto de la renta, sino que encima un 10% sobre tu distribución de dividendos y al final la utilidad que vas a obtener después de todo ese esfuerzo, de tu sacrificio y de todo tu riesgo, tú vas a obtener una utilidad igual que si te quedas en tu casa solo percibiendo los intereses de tus depósitos. Sobre esa lógica, entonces, esto genera un desincentivo. Este es un desincentivo total para los emprendedores y es un incentivo para que te pases al sector informal. ¿Por qué vas a llevar contabilidad formal? ¿Por qué vas a pagar impuestos si en este país se puede seguir haciendo negocio en forma informal? Eso es el mensaje equivocado que se está mandando a la población. Nosotros deberíamos de estar revisando el tema fiscal en forma integral y por eso te decía que se requiere un debate serio y técnico, porque no solo hay que ver la parte tributaria, hay que ver la parte del gasto público, hay que ver la parte del endeudamiento público. Fíjate que curiosamente el FMLN, que ahora Lorena Peña es la presidenta de la comisión, ayer el lunes que nos reunimos estaba defendiendo el alto endeudamiento público. Aquí tengo yo una carta que el FMLN le mandó al presidente Saca el 2 de diciembre del año 2004, en el que le hacen ver al presidente el riesgo de continuar endeudando estérilmente el país. Es decir, cuando estaban de oposición era una posición y ahora que están en el gobierno es otra. Ellos mismos recomiendan una política de ahorro de recursos del Estado, porque ahora que ANEP y el sector privado lo menciona, lo satanizan, si ellos mismos lo dijeron en su oportunidad. Entonces hay que ser consistentes y hay que ser congruentes y sacar este tema fuera del ámbito ideológico y tener una discusión seria sobre el tema fiscal, un pacto fiscal integral, donde hablemos de un compromiso de topar la deuda pública, un compromiso de fomentar la inversión pública y reducir el gasto público que, como lo vemos nosotros, se convierte en algunos casos en despilfarro. Bueno, nos quedan 2 segmentos, creo que es importante que hablemos en perspectiva entonces cómo se ve el sector industrial para 2012. Vamos a una pausa, volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero,
porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, ¿en qué condición va a encontrar 2012 entonces al sector industrial? Pregunto esto porque ya hay, bueno, continúa la inestabilidad a nivel mundial, Europa que todavía no termina de salir de la crisis, en medio de esto Estados Unidos se ve un poco más estable, pero hay muchos nubarrones bastante complejos. Entonces, ¿cómo se ve 2012? Nosotros creemos que para 2012 se logrará un crecimiento entre el 1,5% y el 2%. No estamos tan ambiciosos porque vemos la problemática mundial. Sin embargo, vemos muchas oportunidades que si nos ponemos de acuerdo como país podemos aprovechar y que nos puede traer un gran beneficio, William, para lograr un crecimiento mayor y una generación de empleos, que es lo que necesitamos en nuestro país. Hay 5 sectores industriales que son los que tienen más despunte y que representan aproximadamente entre el 70 y el 75% de la actividad industrial en el país. Esos son el sector de textil y confección, el sector químico farmacéutico, el sector de cartón y papel, sector de alimentos y bebidas y el sector de plástico. Estos 5 sectores son los que están teniendo un gran despunte y son los que nos están permitiendo crecer. Para darte una idea, el 92% de las exportaciones de nuestro país son sectores industriales. Nosotros representamos el 23% del Producto Interno Bruto, el 40% de los empleos formales en nuestro país vienen de la industria, representamos también el 23% de los impuestos que percibe el Estado, vienen del sector industrial. Y nosotros pues también consumimos el 40% de la energía eléctrica del país y ese para nosotros es un tema muy importante porque no vemos avances y en la medida que no haya energía a precios competitivos, nosotros nunca vamos a poder salir a competir en el mundo. Entonces, estos temas, por ejemplo, del subsidio eléctrico, de la inversión en energías renovables, son de vital importancia para la industria. Y en esa dirección, ¿qué se esperaría, por ejemplo, del nuevo presidente de CEPA, que es el economista Alberto Arene? Digo porque está el puerto de la Unión, o sea que sería responsabilidad de CEPA, y el puerto todavía está ahí que arranca y no arranca. Pues mira, desconocemos las razones por las que Enrique Córdoba pues renunció de su cargo. Vemos con muy buenos ojos el nombramiento de Alberto. Alberto es un economista, es conocedor del tema y esperaríamos que se le dé el mismo impulso que traía Enrique al tema de la concesión del puerto de la Unión, la remodelación y modernización del aeropuerto. En ese sentido, pues eso es importante para reactivar la zona oriental del país. Sin embargo, creemos de que en la parte eléctrica depende más, William, de lo que es CEL. Claro. El rol de CEL es muy importante, que CEL deje de estar utilizando recursos para otras cosas y enfoque sus recursos a energías renovables que nos van a permitir energía más barata para todos los salvadoreños. En ese sentido no tendríamos que estar subsidiando a nadie. ¿Verdad? Claro, hablaba un poco sobre el puerto de la Unión por todo el tema de exportación, importación, que podría, no sé, me imagino yo que abaratar costos. En el caso de la industria, y hemos tenido discusiones bastante frecuentes con personeros de CEPA y de otras instituciones que promueven la concesión del puerto, es que desafortunadamente la mayoría de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos a través del Atlántico y las importaciones también vienen a través del Atlántico. Entonces, en la medida que se pueda crear un canal seco entre el puerto La Unión y un puerto en el Atlántico, en esa medida la industria sí lo va a poder aprovechar, William. Claro. Pero de otra manera, la mayoría de nuestras exportaciones pues van destinadas, creo que 60% son bajo CAFTA para el mercado de los Estados Unidos y van por la ruta del Atlántico a los puertos de Miami, sí, a los puertos del este, claro, en los Estados Unidos. Muy pocas exportaciones van a los puertos del oeste, del lado del Pacífico. Mucha exportación bajo el Tratado de México va vía terrestre también. Claro. Y gran parte de nuestras exportaciones va al mercado centroamericano vía terrestre, ¿verdad? Entonces, para el sector industrial, más que el puerto de la Unión, el estado de nuestras carreteras, la tramitología en las aduanas, la unión aduanera, son temas muy importantes. Fíjate que en Estados Unidos... Sigue pesando mucho todo el tema este de la tramitología, la burocracia. Sí.
tienen una carga muy fuerte. Tremendamente, William, en todos los ministerios. El ministerio del cual más quejas recibimos en la gremial es el Ministerio de Medio Ambiente. Lo digo pues porque hay mucha tramitología estancada y eso evita pues que se puedan hacer proyectos de expansión y de ampliación. El otro es el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Aduanas, donde se tienen más contratiempos, temas de interpretación, de arbitrariedades de algunos funcionarios y en las fronteras. Te decía, por ejemplo, que en Estados Unidos la velocidad promedio de un contenedor de carga es de 65 millas por hora. En Centroamérica es de 5 millas por hora. Es decir, que si tú vas... ¿Es tan bajo? Es bajísimo por el estado de las carreteras y por todo el tiempo que se pierde en las fronteras. Entonces, eso no facilita el comercio. Entonces, temas como la facilitación del comercio regional, obstáculos de comercio entre los países, es decir, que si Honduras nos bloqueó el ingreso de leches y Nicaragua nos bloquea el ingreso de carnes, todos esos obstáculos están afectando el crecimiento económico de El Salvador. Y como decíamos, El Salvador es el que menos está creciendo en la región centroamericana. Dependemos muchísimo de la exportación a Estados Unidos y dependemos mucho de la exportación a los países vecinos. Bueno, vamos al cierre de la entrevista después de esta pausa, cuando regresemos ya para recapitular un poco sobre entonces cuáles son las apuestas que ustedes recomiendan que se deben de tomar para el próximo año y mejorar un poco la condición de desarrollo del sector. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Javier, por acá nos escribe Nicolás Beltrán, a través del chat nos está escribiendo desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Dice él, estoy viendo el plan que hay para la construcción de una refinería. Él dice que bueno, porque habrá mucho más trabajo para el pueblo. ¿Sí está en marcha esto? Solo lo que hemos leído en el periódico, William. También tenemos conocimiento de otros proyectos de generación eléctrica que están en Jabón y esperaríamos pues que se puedan concretar. De acuerdo. Bueno, entonces, para cerrar, Javier, la entrevista, por ejemplo, ¿cuál sería la primera acción que ustedes podrían esperar para 2012 que puede llevar a generar un primer incentivo para el sector? Es decir, en medio de todo lo que hemos hablado de ciertas cosas que pueden ser negativas, pues tampoco hay que hacer una carta al niño Dios, no se trata de eso, pero sí saber por dónde ustedes pensarían que se debe generar un primer paso de condición. William, nosotros estamos bien optimistas que los salvadoreños sabemos y tenemos la capacidad de aprovechar las oportunidades que se están dando en el comercio internacional. Y lo único que pedimos al gobierno es que nos deje trabajar en paz, es decir, que no nos esté obstaculizando nuestro trabajo. Los salvadoreños somos emprendedores, sabemos buscar y aprovechar las oportunidades. Lo único que pedimos es que si no pueden trabajar con nosotros, al menos nos dejen trabajar en paz. En ese sentido, el reto que nosotros tenemos es que se elimine un poco la tramitología y la burocracia para que podamos agilizar el comercio. Como ASI, nosotros nos estamos enfocando en temas de energía eléctrica, buscando que las industrias sean más eficientes en el tema energético. Tenemos programas de capacitación y de orientación para proyectos de eficiencia energética que hemos logrado que algunas industrias bajen su consumo hasta un 20% de energía eléctrica. Estamos fomentando también una cultura de ahorro energético. Nuestro país no puede continuar con esa
creciente demanda de energía, tenemos que hacer mejor uso del recurso energético. En promedio, perdón, una empresa, ¿cuánto es de su gasto? En promedio, ¿cuánto es lo que gasta en energía? Depende del sector, William. Hay sectores como el sector maquila, donde hay un contenido de mano de obra muy elevado, claro, y la energía pues es un bajo contenido, pero hay industrias, claro, como la industria metalúrgica, donde hay que fundir el hierro, que consume muchísima energía, tal vez hasta un 30-40% de su consumo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál de los sectores industriales, tiene un mayor impacto, pero en casi todos la energía es entre el primero y el quinto de sus costos más altos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, como te decía, el tema energético es muy importante y se necesita definir más claramente hacia dónde vamos. La demanda energética del país crece 4% anual, eso es 40 megas al año, y solo para darte una idea, la presa del Chaparral es de 66 megas. Cuando termine en la presa del Chaparral, la demanda va a haber crecido 120 megas. O sea que nos, claro, vamos a quedar cortos. Es decir, que si no hacemos algo ya, en 2-3 años vamos a tener un problema energético. Y en la medida que se sigue dependiendo de la matriz estrictamente térmica es... Claro, dependemos del petróleo y básicamente dependemos de qué tan buenos son los inviernos. Si viene un invierno no muy copioso, entonces la dependencia en la energía térmica es mayor y eso incrementa la tarifa. Entonces tenemos que empezar a trabajar ya para ver cuál va a ser el futuro. Y lastimosamente, si nosotros queríamos ver un crecimiento este año, debíamos haber tomado acción hace 2 años. Entonces se está perdiendo el tiempo para que El Salvador se reactive. ¿Un desfase se tiene ahí de cuánto tiempo? Es decir, las medidas que uno toma, especialmente en el sector industrial, surten efecto 1, 2, 3 años más adelante. Es decir, que las medidas que tomemos ahora, William, no van a tener impacto de inmediato. Entonces estamos tarde tomando acción como país para aprovechar esas oportunidades. Como te digo, nosotros estamos muy optimistas que existen las oportunidades y que los salvadoreños las sabemos aprovechar. Solo necesitamos que dejemos todas esas discusiones estériles y trabajemos juntos para buscar esas oportunidades. El tema del empleo es para la ASI muy importante, la generación de empleo es la única manera en que nosotros vamos a poder lograr un crecimiento económico, es si más salvadoreños tienen empleo digno y permanente. El tema de la productividad, le estamos apostando a un incremento de la productividad a partir de capacitación de nuestro personal, que es nuestro mejor recurso, claro, y a partir de nuevas tecnologías. En la medida que nosotros aumentemos la productividad, somos más eficientes con el uso de los recursos y logramos mayores exportaciones. El tema de los tratados de libre comercio también es bien importante. Estamos de la mano con el Ministerio de Economía trabajando para buscar aquellos tratados que realmente le traen beneficio al país a lograr acceso de nuestros productos a otros mercados, porque ahí es donde se generan los empleos aquí. Si solo abrimos la puerta para que aquí ingresen productos de otros países, perdemos los empleos y le estamos dando más empleos a los otros países. Entonces, el tema de tratados también es bien importante que se sepan aprovechar y se sepan negociar conscientemente para no dañar la industria nacional. O sea que sí hay medidas que se pueden adoptar para sortear un poco las dificultades que se vienen. Definitivamente, afortunadamente en algunas de estas medidas estamos trabajando de la mano, tal vez no con el Ejecutivo, pero sí con las dependencias de diferentes ministerios, como es el Ministerio de Economía, la Dirección de Aduanas. En el Ministerio de Economía hay muchas dependencias con las que trabajamos muy bien y esperamos pues con el nombramiento del nuevo viceministro pues seguir trabajando de la mano con ellos. Tiene que retomarse toda la discusión entonces en el tema de la política energética, ¿no? Política energética y política industrial. Perfecto, bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. William, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, bueno, terminamos entonces la entrevista. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Se permitió el involucramiento y la discusión de parte de los diferentes sectores. Pero coincido con el ex vicepresidente en el sentido de que estas cuestiones se deben de discutir seriamente y técnicamente y anticipadamente, ¿verdad? Y no hacerlo a última hora solo para tapar un hoyo fiscal. Como tú ves, está la Asamblea por considerar ahora una reforma
muy importante al impuesto sobre la renta en la última plenaria, cuando no ha habido una discusión seria y técnica entre las partes. Es decir, el sector privado tuvimos la oportunidad de que nos recibiera la Comisión de Hacienda este lunes, cuando ya ellos ya habían negociado con el ministro, tienen 2 semanas de estar platicando, desconocemos qué acuerdos han llegado. El ministro, cuando nos lo presentó hace 2 semanas, nos convocaron un viernes a las 5 de la tarde para que nos presentáramos el lunes a las 10 de la mañana, y el lunes a las 10 nos presentaron la propuesta, y cuando pedimos copia no se nos quiso dar una copia. Cuando le preguntamos al secretario técnico que si íbamos a tener una reunión técnica para discutir la propuesta, se nos dijo que iban a consultar con el presidente. Entonces, como tú ves, en ningún momento se permitió una discusión técnica y seria de esta propuesta y del impacto que pueda tener. La propuesta tiene algunas cosas que nosotros no podemos oponernos, que consideramos buenas, pero también tiene otras reformas que van a tener un gran impacto en la economía del país. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero leer un comentario incluso que está posteado en el Facebook personal de la diputada Lorena Peña, que es la presidenta de la Comisión Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver ese punto porque también hubo ahí algunos planteamientos que decían de que ustedes habían llegado a la Asamblea a meter miedo. ¿Qué es lo que mete miedo a esta discusión? Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Con nosotros en nuestros estudios se encuentra Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Bueno, le señalaron a ustedes los diputados del FMLN el pasado lunes de que ustedes habían llegado a meter miedo. La pregunta es, ¿quién está generando miedo? ¿Quién está metiendo miedo? Porque además el miedo puede ser inventado. Pero... En 2011 apenas llevamos 1000 empleos generados, o sea de que es obvio que ese impulso que traía la economía el año pasado recuperándose de la crisis económica, se está perdiendo ese impulso. ¿Qué hace que pierda dinamismo entonces? Mira, ¿Cuáles son los factores? Son un montón de factores externos e internos. La economía mundial como que se está desacelerando, las materias primas llegaron a precios muy elevados y luego cayeron, todavía tenemos inventarios caros, pero también hay factores internos y seguimos repitiendo lo mismo, es la incertidumbre política, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, esta falta de reglas claras, el cambio de reglas. Por ejemplo, tú mencionabas la reforma a la renta. Si tú ves siempre en la última plenaria de la Asamblea Legislativa, es cuando se aprueban los paquetazos fiscales. Y esto no es de este gobierno, esto ha sido tradicional. Si tú ves las últimas 4 reformas, tienden a hacerse a última hora. Bueno, de hecho, perdón, el día de ayer conversamos con don Carlos Quintanilla Smith, el ex vicepresidente de la República, sí. Y traíamos a cuenta, por ejemplo, 2 hechos trascendentales que se tomaron y que fue sin mayor consulta. El tema de dolarización, que incluso él aceptó de que es una declaración, creo que por primera vez él lo admite públicamente, que durante la dolarización a las 4 de la tarde le llamó Francisco Flores, el entonces presidente, para decirle que la dolarización iba, que le estaba informando para que no se enterara por los medios, porque iba a dar una conferencia más tarde. Sí. Ese fue el tema de dolarización. En el tema de Tratado de Libre Comercio, bueno, Ciro Cruz Cepeda del PCN, que dijo que ni siquiera había leído el documento. O sea, hay un poco de cultura de hacer esas cosas de esa manera. Lo de la dolarización creo que sucedió lo mismo, por eso te digo que no es una mala práctica solo de este gobierno, sino que anteriormente
Con lo del TLC, pues con lo del CAFTA sí creo que hubo bastante discusión del tema. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Nos acompañan en la entrevista en línea, son ustedes bienvenidos. Es miércoles 14 de diciembre de 2011. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan a esta hora del día a través de laprensagráfica.com y también a las 9 de la noche en Canal 25. Con nuestro invitado exploraremos 2 o 3 grandes temas centrales este día. El impacto de las reformas fiscales en el sector industrial del país, en particular, y de perspectivas de 2012 y desde luego de la política industrial que ha sido lanzada. Queremos explorar si esa propuesta sufrirá las consecuencias de la reforma fiscal, que dicho sea de paso, pues es posible que este mismo día sea aprobada por la Asamblea Legislativa. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Simán, él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Javier, bienvenido, un gusto. William, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa, es un gusto estar aquí. Perfecto, Javier, para comenzar, en el tema de agenda, pues está la discusión del paquete de reforma fiscal. Hay muchas probabilidades de que algunos diputados decidan dar sus votos. Estamos hablando concretamente del partido Gana, también del FMLN, que desde luego siempre ha estado dispuesto a eso. Y por ahí Conciliación Nacional, Concertación Nacional o el Partido Demócrata Cristiano, que todavía no se sabe cuál va a ser su decisión. Pero en principio, ¿cómo puede golpear o no esta reforma fiscal al sector industrial del país? William, nosotros pues estamos esperanzados en que los diputados tomen una decisión muy responsable. Este día entendemos que pasa a la plenaria de la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma del impuesto sobre la renta. Esperaríamos que los diputados tomen muy en serio su responsabilidad y que no vayan a votar solo por conveniencias o por arreglos políticos. Esta reforma tiene un grave impacto en la economía, nosotros estamos muy preocupados y no lo hacemos por meter miedo, sino que sencillamente estamos viendo los indicadores económicos que tal vez otras personas o en la Asamblea no están viendo. Para darte un ejemplo, la economía se proyectaba crecer 2.5% y con suerte vamos a llegar a 1.2%. El Ejecutivo dijo 1.4, ¿no? El BCR dijo que entre 1.2 y 1.4. Nuestra estimación es que vamos a andar muy similar con lo que dijo el Banco Central de Reserva, pegándole al 1.2 y con suerte un poquito más de 1.2. Nos preocupa que las exportaciones están creciendo 20%, pero solo en valor dólares. Eso se debe a que estamos exportando a un precio más caro porque las materias primas nos están costando más caras. Pero cuando tú evalúas las exportaciones en volumen, solo estamos creciendo como un 2%. Es decir, que no estamos exportando más, no ha aumentado nuestra productividad. Sencillamente estamos exportando a mayores precios porque nos está costando más cara la materia prima. Otro indicador muy importante es que la industria el año pasado, en el 2010, logramos generar 10.000 nuevos empleos. Este año, en el 2010,